es que hace que a muchas figuras que son, digamos, muy alineadas en un bando o en otro les explota un poco la cabeza. Porque, por ejemplo, el sector, que no sé, no quiero llamarles derecha si les ofende, pues llamémosle la no izquierda. La no izquierda tiene un pequeño problema en este tema, o un sector al menos, porque por un lado detestan a Íñigo Errejón, le odian y quieren que le pase todo lo peor posible, tal, el tío este que se joroba y tal, encima que había tuiteado que no había denuncias falsas, tal, hipócrita, tal. Pero tiene un gran problema, que por un lado desean que le vapulen, pero por el otro lado, si se suben a ese discurso, están apoyando él, hermana, yo sí te creo, y la idea de que la culpable es el hombre, por tanto, estarían dando un punto al feminismo. Por tanto, en el fondo, les gustaría que fuera absuelto, pero entonces le iría bien a alguien a quien desea que les vaya mal. Entonces, no están contentos. Están como... intentan poner el foco. Bueno, ¿de qué coste la hipocresía? Y no me pregunte usted lo que desee la sentencia. Voy al único titular que quiero decir, que hipócrita es Íñigo Errejón, que ahora dice lo contrario de lo que decía antes, que es la única parte que parece interesarles. Lo que están haciendo, se lo decía yo el otro día cuando le mandaba aquel mensaje, el meme del el hombre que tiene que pulsar dos botones y no sabe cuál pulsar, realmente. Bueno, por eso fíjese las reacciones que está viendo en Twitter. Sí, no, es así, realmente. Pero fíjese, las reacciones que está viendo en redes sociales o por la parte del público, como usted ha llamado, no de izquierdas, en este caso, no es de indignación ante todo esto, están con las palomitas. Y dicen, bueno, no nos podemos indignar, no podemos cabrearnos, no podemos pensar, levantar las hachas y decir esto no puede ser, esto tal, y se están diciendo, vamos a disfrutar del patetismo de esta situación. Pero le voy a poner un ejemplo que fue interesante y donde se dio esto en sentido contrario, y es curioso, porque es un tema que hubiera merecido más repercusión de la que tuvo. ¿Sabe usted que la famosa ley de violencia de género, de la que tanto se ha hablado, donde los detractores consideran que hay una discriminación positiva a favor de la mujer por incluir una serie de, digamos, catalogación de delitos especiales, el delito lo ha cometido un varón, la hizo cuando era ministro de Justicia el señor López Aguilar, que era el ministro de Justicia en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y que después intentó ser candidato a la presidencia de Canarias y no fue bien, y luego fue eurodiputado, que es donde mandan la gente allí. No sé si lo sigue siendo. Cuando estaba de eurodiputado, en ese momento, bueno, le voy a poner una intervención, por ejemplo, por ejemplo, esto, una intervención suya hablando del caso de Benca. Por este caso. Cómo se hacen las cosas en el Partido Socialista, cómo tenemos que soportarlas en el Partido Popular, que es el partido que con su mayoría absoluta está gobernando España, ebrio de soberbia y desprecio por los españoles, mentira tras mentira, mintiendo y engordando la mentira, sin dar ninguna explicación, y todavía tienen la caradura de intentar afear al Partido Socialista la situación en Ponferrada. O tenemos que recordar que el acosador, la persona condenada por acoso sexual que está en el origen de todo esto, era alcalde del Partido Popular durante tantos años y gobernó con el Partido Popular, bajo las siglas del Partido Popular, con el apoyo del Partido Popular, incluso cuando estaba plenamente involucrado en el llamado escándalo que recibió el nombre de la víctima del acoso sexual, lamentablemente. Y el Partido Popular apoyó al alcalde en lugar de a la víctima, intentó humillar a la víctima. No hay que aceptarle ni una sola lesión al Partido Popular, de cuya fila sale este sujeto, de cuya gestión nace todo este problema. El desastre de la alcaldía de Ponferrada, el desgobierno de la alcaldía de Ponferrada lleva la marca del Partido Popular. No se puede responsabilizar al Partido Socialista en su conjunto de esta situación. Y creo que si una moción de censura se cocinó erróneamente, se ha pagado con creces. Paréntesis, pero esto es una movida que suele importar a los de Ponferrada. Aquí están intentando defender al PSOE porque había pasado una cosa muy curiosa en Ponferrada, que es que había sido Ismael Álvarez, alcalde del PP de Ponferrada, fue acusado de acoso sexual por una concejala del PP. El PP oficialmente no se posicionó, pero algunos dirigentes que públicamente defendieron al alcalde hasta que fue condenado. Ya cuando es condenado el alcalde, entonces ya dices, nada, pues que dimita. Y dimite y tal. Y va condenado ahí a una pena menor. Y que queda fuera del partido. Después Ismael Álvarez crea un partido propio, se presenta y logra concejales. Y entonces en un momento determinado, 2013, el PSOE pacta con el partido de Ismael Álvarez, echar al del PP y poner a uno del PSOE, que era Samuel Folguera. Y claro, el PSOE dijo, lo han hecho los del PSOE de Ponferrada sin que lo supiéramos. Esta intervención de López Aguilar es para intentar disimular ese detalle. Y bueno, esa moción sí estaba, pero que queda claro que originalmente este tío era del PP. Este tío en el que nos hemos apoyado ahora para lograr la alcaldía, que conste que era suyo. Pero bueno, no quería tanto entrar en el tema Ponferrada,
Como eso no lo sacan en la peli de Nevenga, ¿verdad? Bueno, quería entrar en el tema de López Aguilar, que a este señor, pues usted le recordaba. Sí, antes de Pedro Sánchez era el guapo del PSOE. De hecho, recuerdo encuestas, no sé si fue en Caiga quien caiga o en Pecado Original. Se ríe, es verdad, es Tenemos cierto. comentarios muy buenos. Es que hice uno que dice aquí, es que yo, teoría mía, estaba muy mal de tertulianos. O sea, efectivamente, yo creo que están desesperados por conseguir a alguien discrepante. Y, por favor, son todos muy peperos. Digo, a ver, ¿quién tenemos aquí que no sea pepero? Entonces, el único que encontraba un progresista fueron los dos. Que además se enfadaba Isabel Sebastián. ¿Tú qué estás aquí discutiendo si tú eres de deportes, tal? Digo, es que es de los pocos progresistas que aceptaban en aquel momento. No era el 13 de ahora, en aquella época. Pero bueno, en fin, me ha hecho gracia lo rápido que ha estado, que le ha reconocido por un fotograma. Perdón, que le he cortado. No, eso simplemente. Yo recuerdo una de esas encuestas que tal vez hoy serían impopulares, a las concejalas, o a concejalas no era del PSOE, sino a diputadas, esas encuestas a pie de Congreso, no sé si Pecado Original o Caiga quien caiga, quien era en ese momento diciendo cuál les parecía el más atractivo de los diputados. Sí, pero esto apesta a la fábrica de la tele. No sé con cuál fue, pero era de ellos. Pues a mí me suena Pecado Original, se lo digo en serio, pero era de ellos, no lo sé decir. Y es, fíjese, por desgracia, es mi recuerdo, mi recuerdo de él. No pues tengo mucho él más de él. lo agradecerá, porque él lo que no querría es ser recordado por lo que vamos a recordar ahora, que es que su esposa le denunció por maltrato. Eso es. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y el PSOE le suspendió de militancia. Digo, bueno, pues lo siento. Ahora bien, no dimitió como eurodiputado, ¿eh? Él dijo, no, yo mantengo mi acta. Con lo cual, fue un poco... Dio pinta que fue una suspensión de militancia pactada. Porque si es una suspensión de militancia hostil y el tío no deja su acta, pues le echarían del grupo parlamentario, pasaría al grupo mixto. No, era eurodiputado y siguió estando en el grupo socialista. Solo que simplemente, oficialmente, estaba suspendido de militancia. Su esposa ¿Qué pasan concedió estas cosas? Yo, perdone que le diga y que hagamos esta reflexión, pero quiero decir, ser maltratador o una situación de maltrato no es sencillo, no es lo más común. Ahí existe, evidentemente, claro que hay muchos casos de maltrato, por supuesto, pero es complicado. Es decir, yo doy por hecho que el ser humano en general, pues la gran parte de los seres humanos somos buenos y tenemos una vida más bien normal. Pero que sea acusado de maltrato y sea un maltratador precisamente alguien que va en contra de todo eso, es como lo que hemos visto de Rejón. O sea, digo, el ministro de Justicia que sacó la ley contra la violencia de género. Claro, Sí. digo, Vamos a escuchar un poco declaraciones de él y de su serio? señora en aquella época. Texto de un divorcio doloroso y por tanto tiene todas las trazas de cumplir la advertencia de que si yo seguía adelante con el proceso de divorcio se me iba a golpear donde más me duele, en lo único que tengo, mi patrimonio moral, mi honorabilidad. Está diciendo que su esposa le amenazó, digo, que si no se hacen las cosas como digo te voy a denunciar por maltrato. Mi credibilidad, mi reputación, y vaya si me han golpeado. Imagínense el dolor infinito que siento de ver que personas en las que he confiado, personas con las que me he comprometido, me están haciendo tanto daño y me lo están haciendo intencionadamente. No es verdad que no haya denunciado. ¿Qué está pensando usted? ¿A quién se refiere exactamente ahora, aparte de su mujer? Pues evidentemente el entorno familiar en el que se produce el encono cuando yo abandono el domicilio. Pues que fue así. Está hablando, en mi opinión, de uno de los hijos, que también estuvo en este tema. López Aguilar. Juan es un hombre brillante, fantástico, maravilloso, el mejor político que tiene y tendrá este país. Es un gran hombre, es un hombre muy preparado, con mucha formación, con mucha capacidad para el trabajo, pero es una persona con mucho tormento interior y con mucha presión exterior y con serias dificultades para canalizar eso. Tristezas enquistadas. Y bueno, pues cuando se junta todo eso y no se canaliza bien, pues eres una bomba de relojería. No es un psicópata, no es un neurótico, no es una persona peligrosa. El gran peligro que tiene el narciso, el gran daño que sufre un narciso, se lo somete a sí mismo, se lo comete a sí mismo. Creo que la entrevista era una agencia, ¿eh? No sé si era F Europa Press, no me acuerdo cuál de las dos era, no sé si era la agencia F, pero no sé qué opina del tema. Ahora le voy a poner, porque no le hizo nada gracia al señor López Aguilar la entrevista. Le tengo que preguntar cómo quedó este tema al final, porque la verdad es que no lo sé. O sea, yo en mi cabeza sabía lo de que se le había acusado maltrato y en mi cabeza eso había es que quedado justo así. Usted está poniendo el punto sobre el quid de esta historia, pero vea su reacción cuando la señora Griso dio paso a un vídeo de la entrevista a la agencia de este asunto.
No, merezco, pero déjeme decirle que es lamentable que me haya sometido a esta experiencia. Yo quería hablar de mi inocencia. Usted me somete a una especie de psicodrama que nada tiene que ver con mi verdad y mi inocencia. No, es que déjeme decirle que esas declaraciones... Pero es que déjeme decirle que estamos ante una... Déjeme que acabe. Las declaraciones de su exmujer son sorprendentes. Pero que creo que ponen de manifiesto evidentemente que yo me enfrento ante una acusación penal de la que soy inocente. Y resulta que lo que ahora sucede es que en medios de comunicación, sin que tenga nada que ver con el perfil de una persona maltratada, lo que se está haciendo es ventilar claramente, todo el mundo puede verlo, ventilar claramente un desprestigio deliberado de una persona honorable e intachable que ha tenido una reputación construida laboriosamente durante toda su vida, que jamás he tenido ningún problema policial ni judicial, jamás he tenido ningún problema con la justicia, y no es fácil, ejerciendo 13 años de servicio público. Y usted no es fácil. Déjeme decirle con toda claridad, usted ha escuchado un testimonio de valoraciones personales que nunca tenían que haber tenido lugar en los medios de comunicación, pero sobre todo un testimonio en el que, como puede imaginar, no hay nada que tenga que ver con hechos penales. Hablar mal del exmarido no es una causa penal. De la causa penal soy completamente inocente. Derecho a hablar y dar su versión de los hechos. Ahora, pero no, es que no son los hechos, no son los hechos. Lo que he escuchado es una valoración de personalidad. Que yo no entiendo. Si usted tiene tanta prisa por defenderse, y entiendo que además tiene que hacerlo, ¿por qué no renuncia a su condición de aforado? Porque nadie se fía que dimita como eurodiputado. ¿Es ético el aforamiento en estos casos? Mire, yo, como puede imaginar, tengo mi propia opinión al respecto. Claro que el aforamiento no tiene nada que ver con situaciones personales, pero sucede que el aforamiento, según sé como constitucionalista, no es disponible. Y además me he encontrado hasta el momento en la más absoluta indefensión porque esas declaraciones testificales tan lacerantes contra mí, que niego categóricamente y de las que soy completamente inocente, porque proceden de hechos con los que no tuve nada que ver, no me escucharon en ningún momento. ¿Qué le parece su opinión de que no deberían los medios saber? Porque me pregunto qué hubiera pensado el señor López Aguilar si se hubiera filtrado, porque también hubo una instrucción aquí, por lo tanto hubo una declaración de esa señora de la cual hemos visto su nuca ante un juez de instructor. Lo que pasa es que entonces no se filtró. Y voy a decir una cosa, y tiene cierta lógica que una persona que demande, no que, porque de hecho yo ni siquiera sé cómo se llama la esposa del señor López Aguilar, ni cuál es su cara. Será porque no era actriz, pero quiero decir que tiene lógica que las víctimas no quieran, o las víctimas no, las denunciantes, vamos a ser puristas, tiene lógica que las denunciantes no quieran que se filtren sus declaraciones. Pero bueno, él dice que un medio de comunicación no debería haber dado pábulo a las declaraciones de la parte denunciante en un caso así. Yo no estoy de acuerdo en absoluto con él, porque realmente el punto uno, lo que a él le ha fastidiado es encontrarse en esa especie de ping-pong, de que de pronto ponemos estas declaraciones y estás aquí escuchando qué le parece esto que está escuchando ahora mismo. Estás participando en televisión, estás en un programa de Susana Griso. Susana Griso se hace, por supuesto, la ofendida ante la recriminación de él, pero ¿el qué se espera? ¿El qué se espera que es esto? Que es solo su opinión, ¿no? También tendrá que verse la opinión de la otra persona y claro que las opiniones de la otra persona se tendrá que poder ver, por supuesto. O sea, cuando hay esa duda, yo no estoy nada de acuerdo con él. Sí que es cierto que se siente totalmente ofendido y le voy a decir una cosa. Estoy leyendo en comentarios, la gente está diciendo que sigue siendo europarlamentario. Claro, pero sí. ¿A dónde cree que yo iba a parar? Recuerda cómo he planteado el tema inicialmente. Yo he dicho que hay temas que a los de las consignas les hace que les explote la cabeza. El señor López Aguilar fue absuelto de esta historia. No hubo ni juicio oral. O sea, en la fase de instrucción, cuando acabó el instructor, concluyó que no le merecía credibilidad la denuncia y la cerró. Lo que podría pasar en el caso de Errejón Muliá, no lo sabemos, pero que es algo que ocurre en las instrucciones. Se toma declaración a las partes, concluyes y cierras. Pero aquí viene la parte divertida de este asunto, ¿por qué lo he puesto yo? Porque lo lógico hubiera sido que el PSOE hubiera dicho, el PSOE le readmitió, pero con la boca pequeña. O sea, la suspensión de militancia se readmitió como militante. Pero dijo, señor López Aguilar, nos alegramos que esa inocencia haya sido aclarada. Venga, un abrazo. No, de este tema ni se habla. Porque si entraban en reconocer eso, tenían que reconocer que podía haber denuncias falsas. Y eso iba en contra de su planteamiento, con lo cual dices, vale, se acepta, pero boca pequeña. Porque va en contra del discurso que tenemos, que es plantear la hipótesis de que una denuncianta pueda estar faltando a la verdad, que es lo que se concluyó en este caso. Y por tanto, ni López Aguilar ni nadie pudo hacer ningún tipo de triunfalismo, ni siquiera hubo un titular en grande del País, archivada la causa. Era como este tema, pasamos. Le readmitimos con afiliado y punto. Pero ese es el problema de cuando vas con discursos o con opiniones tan categóricas que no admiten ni la excepción en ningún momento. Claro que existen las denuncias falsas, por supuesto que existen, y desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, deberían estar
igual de penadas Bueno, que la están, denuncia que es se muy está... complicado probarlas, que- porque de hecho, si me estuviera escuchando la esposa del señor López Aguilar, mira, perdone, no se acreditó que fuera falsa, se acreditó que no había, es que es una cosa muy complicada. Está, digamos, la demanda que no es admitida, queda archivada, pero únicamente los que son más puristas dicen que esto es falsa si se reconoce explícitamente lo que se llama una aducción de testimonio, que es falso. Digamos que si no se puede probar, no queda en falso, que es solamente lo que va a pasar en este caso. Entiendo, pero yo digo que mi proposición es que esté igualmente penada que el hecho que se está denunciando. La denuncia falsa si se demuestra que es falsa. Ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, claro que hay denuncias falsas, pero lo que tú no puedes es ir diciendo no, porque no existen. El discurso puede ser diferente. Claro que puedes hablar de la violencia de género, claro que puedes hablar de la gran mayoría del maltrato que se hace a mujeres, por El supuesto, señor pero López Aguilar podría haberse presentado como víctima de lo que llaman un lawfare, de me han sometido a un juicio mediático, me han aplastado, me han sacado, porque salió durante un tiempo, tampoco duró mucho, pero durante unos días el tema, y se tuvo que aguantar bueno, me consuelo con que mantengo mi escaño y volví a ser afiliado, o sea, le anularon la suspensión de militancia, pero no tuvo ningún tipo de acto de desagravio. Nada, cero. Hasta el punto que usted ha dicho lo mismo que han preguntado aquí muchos, oye, ¿cómo acabó esa historia? Porque ellos mismos no quisieron vender nada. Esto ya subieron a Camps y se lo acabó diciendo, me han absuelto, soy Dios, aunque tuviera consejeros ladrones. Pero verdad que él ha sido absuelto. Él no pudo hacer ningún tipo de comentario porque yo creo que no interesaba. claro, Porque rompía un discurso que no les pero interesaba. vamos a ver. El señor López Aguilar, en este caso, imaginemos que el que está siendo sometido a juicio público en televisión es un político del Partido Popular. ¿Qué estaría él diciendo como adalid de todo el tema de la ley, de violencia de género y todas estas cosas? ¿Qué estaría él diciendo en los medios de comunicación? Si le llamaran, no, pues esto es así, pues esto es tal. Esto es un tema, por desgracia, ideológico. Y cuando se lo ha encontrado él chupándoselo de golpe, Hombre, no y en sé él, pero el televisión con sus discurso que se suele agrisos, decir cuando. El discurso que se suele decir, el que se diría si la causa contra el señor Errejón quedará archivada es: se nota que ese juez no ha sido sensible a la denuncia de esa denunciante. O sea, lo que a lo mejor hubiera dicho, no digo él, pero uno activista progresista, si el ministro demandado en vez de ser López Aguilar hubiera sido Gallardón, es decir, cuando queda archivada, a lo mejor a ese juez le faltaba un poco de formación en género. yo lo que digo es cuál sería, y opino lo mismo de Íñigo Errejón, si en la misma situación, por eso pienso que la hipocresía de los políticos al final, hasta que no lo ven en sus propias carnes, hasta que no lo viven, pues es una cosa que es enorme y que es casi imposible medir. ¿Hubiera actuado López Aguilar si hubiera visto un político del partido contrario sometido en esa situación? ¿Le hubiera defendido, hubiera dicho que bueno, qué tal? ¿Hubiera Íñigo Errejón, si hubiera visto a la Elisa Mulia de turno acusar a el miembro del Partido Popular o Vox de turno, hubiera dicho, no, bueno, escuchémosle, tal cual? No, estaría a degüello. Esto es que es el circo de siempre, si es que no tiene más, y es una hipocresía absoluta y total. Repito, será inocente el señor López Aguilar y le habrán intentado colar una denuncia falsa, pero por supuesto que si has estado defendiendo en todo momento un discurso tan categórico en ese aspecto, no te puedes vanagloriar de haber salido absuelto y de que te han colado una denuncia falsa y de que realmente eras inocente. Y entonces, por desgracia, tendrás que vivir con el San Benito de ¿había sido absuelto? ¿Era un maltratador al final?